citada para el martes 14 de octubre a las 6 de la tarde. Revolucionando la consulta médica, historias clínicas generadas por inteligencia artificial. Hoy los dos conferencistas van a ser personas jóvenes de menos de 30 años de edad, Esteban Martínez y David Corredor, y la moderación nos la va a hacer el doctor médico William Arbeláez. Bueno, vamos a hablar algo muy corto. Esteban Martínez. Esteban es ingeniero industrial con experiencia en fintech en Latinoamérica, especializado en gestión de riesgos de crédito, experto en optimización, machine learning e inteligencia artificial, líder de la estrategia de riesgo de crédito de la tarjeta de crédito de la vivienda, RappiPlay, creación de una empresa de préstamos digitales y factoring para pequeñas y medianas empresas en nuestro país, Colombia, y consultoría en estrategia para Microsoft. ¿Quién es David Corredor Montenegro? David es matemático e ingeniero industrial de la Universidad de los Andes con una maestría en ingeniería industrial en la misma Universidad de los Andes. David es experto en optimización, machine learning e inteligencia artificial aplicada a problemas operativos complejos. Trayectoria en Amazon, soluciona problemas de mantenimiento y confiabilidad usando optimización e inteligencia artificial. Científico líder del sistema de agendamiento y management y diseño de modelos de flexibilidad para el contact center más grande del mundo, Amazon WW. Tiene 2 publicaciones en revistas científicas y nuestro moderador, el gran amigo, colega William Arbeláez. William es médico, ortopedista, uno de las personas, me atrevo a decir, con más experiencia en Colombia en reemplazos articulares. Fue director del programa de ortopedia del Hospital Militar Universidad Militar Nueva Granada y hasta mayo de 2025 fue el presidente de nuestra Sociedad Colombiana de Ortopedia, SCOT. Sin más preámbulos, quiero pasar la palabra a William para que nos haga algunos comentarios de cómo va a ser este excelente conversatorio. Gracias nuevamente por la asistencia, Esteban, David y William. Tiene la palabra, William. Gracias, doctor Ramírez. ¿Me escucha bien? Perfectamente lo escuchamos. Bueno, bienvenidos a todos. Buenas noches. Realmente creo que este es un tema supremamente interesante. Creo que la inteligencia artificial definitivamente llegó para quedarse en todos nosotros, pero en esta parte de las historias clínicas y en lo que ha realizado Esteban y David ha sido maravilloso. Tuve la oportunidad con ellos de trabajar en mi consultorio privado con el doctor José Ignacio Sánchez. Llevamos ya un tiempo utilizando este diseño de historia clínica y me ha permitido algo muy importante, es dedicarle más tiempo a escuchar a mi paciente, a disfrutar más el examen físico y realmente no tengo que escribir prácticamente nada. Además, este tipo de historias, como nos van a mostrar ellos, nos permite de una o de otra manera llevar un verdadero registro para cada paciente y nos permite, si queremos, por ejemplo, tomar aspectos importantes que el sistema nos graba para hacer trabajos, que era una de las cosas más difíciles porque hay exámenes físicos que el de mano hace, pero que no hace el de cadera, o que el de columna hace y no hace el de rodilla. De tal manera que creo que con este sistema van a quedar ustedes maravillados, pero realmente maravillados de lo que realmente se está volviendo hoy en día
la consulta y sobre todo el archivo de la historia clínica, que es tan importante, con imágenes, con fotos y también muy, muy importante con cada detalle de lo que se habla durante la consulta. Así que sin más preámbulos, quiero que disfruten la presentación. Vamos a empezar por David y luego una presentación de todo su sistema y al final hacemos las preguntas. Recuerden utilizar el chat, que es la manera más fácil de hacerlo, pero cuando abramos la discusión perfectamente pueden pedir la palabra. Bienvenidos todos y por favor, David, empezamos. William, muchísimas gracias. Ahí pueden ver la pantalla. Se Perfectamente. está viendo perfectamente. Súper. Déjame vuelvo a compartir completa. Ahí está muy bien, David. Se ve perfecto y está en el máximo de... Bueno, súper. Entonces, sin más preámbulos, Jorge y William, muchísimas gracias por esa introducción y por toda la organización de este espacio y pues muchas gracias a toda la gente también por atender. Entonces, no podemos hablar de inteligencia artificial sin antes hablar de ChatGPT. Digamos que fue el invento que catapultó la adopción de la inteligencia artificial en todo el mundo, ¿sí? A finales del 2022, Sam Altman, el CEO y fundador de OpenAI, lanzó la primera versión de ChatGPT, que fue el primer modelo de lenguaje abierto al público. En esencia, un modelo de lenguaje no es más que una inteligencia artificial que es capaz de entender el lenguaje humano, es decir, lo que nosotros le decimos o le escribimos, y respondernos en este mismo lenguaje. Esta idea, que parece muy simple, desbloquea una cantidad enorme de aplicaciones con impacto en distintas industrias. Entonces, desde agentes de servicio al cliente hasta la generación automática de código. El impacto fue inmediato y muy rápido. En menos de un año, las grandes empresas de tecnología la convirtieron, digamos que en una parte central de todas sus operaciones, hasta tal punto de que Amazon, Facebook, Meta o Apple y todas estas grandes empresas de tecnología, aproximadamente el 70% del código que se escribe hoy ya no lo escriben humanos, sino que está escrito por estos modelos. Esto implica esencialmente que todos los ingenieros y científicos que antes tenían que invertir una gran parte del tiempo en estas tareas están, digamos que, liberando el 70% de su tiempo para pensar, crear y resolver los problemas más complejos, en donde la creatividad humana es realmente importante. ¿Sí? Aunque esta industria pues, de tecnología fue la primera en adoptar estos modelos de lenguaje en sus operaciones, aproximadamente el 80% de las empresas hoy en el mundo ya la usan de una u otra forma, ¿sí? Para simplificar sus procesos. Entonces, pues yo les quiero hablar un poquito hoy de mi experiencia personal. Yo tuve la suerte de vivir esta transformación trabajando para una de estas empresas de tecnología. Yo empecé a trabajar en Amazon hace 5 años como científico aplicado. De forma muy resumida, en mi rol, yo debería encontrar oportunidades de mejora para las operaciones internas de Amazon, diseñar una solución usando matemáticas aplicadas como optimización e inteligencia artificial e implementar esta solución generalmente programando. Cuando yo entré a Amazon en el 2019, este ciclo de identificar un problema, diseñar una solución e implementarla me tardaba aproximadamente entre 6 y 8 meses. Es decir, que en el mejor de los casos yo en un año lograba trabajar aproximadamente en dos soluciones, en el mejor de los casos. Hoy en día, utilizando estos modelos de inteligencia artificial, de lenguaje principalmente, yo paso por todo este ciclo aproximadamente en 1 o 2 meses, lo que quiere decir que me permite entregar muchísimos más resultados más rápido, sin sacrificar en lo absoluto la calidad. Entonces, la idea de esta charla es evaluar cómo podemos traer este impacto que la inteligencia artificial ha tenido en otras industrias al día a día de los médicos
y resaltar los beneficios que la inteligencia artificial puede tener en la medicina. Entonces, vamos a ver cómo tal vez no es únicamente en productividad, como en el caso de la tecnología, sino en distintas áreas y en diferentes partes. Entonces, digamos que nosotros de forma general clasificamos el impacto el impacto y las aplicaciones de la inteligencia artificial en la medicina en tres principales categorías. Inteligencia artificial para la predicción y la detección de enfermedades, inteligencia artificial para la investigación y el desarrollo en la medicina, y la inteligencia artificial para la eficiencia operativa en el consultorio de los doctores. Hoy principalmente nos vamos a enfocar en esta última, pero antes de enfocarnos queremos pasar rápidamente por un par de ejemplos de las otras dos para mostrarles, pues, unos ejemplos muy impactantes e interesantes. Entonces, la inteligencia artificial en la predicción y la detección de enfermedades. Esta se basa principalmente en la premisa de que las máquinas pueden analizar grandes cantidades de datos y pueden detectar patrones que ayudan a identificar enfermedades pues, con una gran precisión y lo más importante, en etapas tempranas de la enfermedad. Por ejemplo, esta empresa AIDoc es capaz de identificar embolias pulmonares y hemorragias cerebrales con una precisión del 90% en imágenes médicas. Como podemos ver acá en esta imagen del pulmón, la inteligencia artificial es capaz de identificar pues, un problema que a simple vista creo que es bastante difícil de ver. Igual, claramente nosotros, pues que no estamos en el sector, pues mucho más difícil, pero igual creo que son ejemplos en donde es difícil de identificar y la inteligencia artificial lo puede hacer rápido y en segundos. Esto ayuda a los radiólogos y digamos que a muchos equipos de urgencias a detectar casos críticos con una precisión muy alta y en tiempos muy bajos de respuesta. Otro ejemplo, digamos que muy impactante, es Google DeepMind, que desarrolló un sistema capaz de analizar imágenes de retina y detectar más de 50 enfermedades oculares con una precisión cercana como al 95%. Además de eso, también están usando esta misma tecnología para identificar señales tempranas de Alzheimer o de otras enfermedades, digamos que sin necesidad de ninguna prueba invasiva, lo que tiene, digamos, un impacto enorme en la detección de estas enfermedades. Entonces, digamos que en este sentido, la inteligencia artificial le está dando unos ojos muy rápidos y muy precisos al doctor para que tengan mayor impacto en sus pacientes. Por otro lado, está, digamos que la aplicación de la inteligencia artificial en la investigación y el desarrollo. Entonces, digamos que esta categoría es distinta porque no se trata de usar la inteligencia artificial para mejorar la práctica médica per se, sino más bien para expandir el conocimiento médico. Entonces, digamos que el ejemplo más impresionante acá es AlphaFold, que también fue desarrollado por Google DeepMind. Ellos básicamente desarrollaron un algoritmo que es capaz de descifrar la estructura en 3 dimensiones de las proteínas, que pues seguramente ustedes que son médicos entienden muchísimo mejor lo que esto significa y el impacto que tiene en la medicina, pero lo que nosotros entendemos es que, digamos que conocer esta estructura 3D de una proteína permite entender el cómo y el por qué ocurren las enfermedades y sobre todo diseñar tratamientos que, que actúan, digamos que exactamente en donde deben hacerlo. Digamos que otra cosa que entendemos también es que por la complejidad de estas estructuras, identificar, digamos que la estructura de una proteína era un proceso que tardaba, primero que todo, muchísimo tiempo y segundo que todo, era muy costoso, ¿sí? Entonces, digamos que hoy, gracias a AlphaFold, este proceso se puede hacer en minutos y con una muy alta precisión y digamos que muy barato. Entonces, esto, pues, creo que tiene un impacto enorme en el diseño
sí, en el diseño de medicamentos y de tratamientos para diferentes enfermedades. Digamos que en este sentido, la inteligencia artificial acá no solo está cambiando cómo, pues, identificamos enfermedades, sino también cómo curamos enfermedades y cómo las entendemos. Entonces, digamos que la tercera categoría, eh, en donde la inteligencia artificial tiene impacto, es, digamos que en la eficiencia operativa, que es en donde nosotros nos vamos a enfocar en lo que falta de la sesión y en donde Mono entra a hacer realidad muchas de estas aplicaciones. Entonces, Esteban les va a contar un poquito más en detalle lo que hace Mono y cómo lo hacemos. Súper, muchas gracias, Jorge, William y David. Entonces, básicamente, para seguir con la idea de David, nosotros separamos las categorías en predicción, investigación y desarrollo y eficiencia operativa. Las dos anteriores toman normalmente todo el protagonismo porque uno siente que son el core de la medicina y que afectan directamente la vida del paciente. Sin embargo, la eficiencia operativa, en la eficiencia operativa nosotros vemos un problema y una oportunidad muy grande. Y para eso, para cuantificarlo, puede pasar un slide, por favor. Les traigo este dato que encontramos en un estudio del American College of Physicians que dice que para cada hora de atención con el paciente se gastan 2 horas en tareas administrativas. A mí me gusta ver ese dato como que el tiempo en papeleo que yo me gasto atendiendo a un paciente podría estar usándolo para atender a 2 pacientes más. Entonces, si nosotros logramos optimizar los procesos, reducir los tiempos, vamos a generar mucho valor no solo para el paciente y al médico, sino también para el sistema de salud en general. Aquí quisiera hacer una pausa y mostrarles cómo nosotros cuando empezamos con David decidimos abordar el problema de cómo meter la inteligencia artificial al sistema de salud. Sí, lo primero, David y yo nos sentamos hace más de un año y empezamos a ver los huecos, pero no sabíamos cómo atacarlos. Y lo primero que entendimos fue que una consulta no son los 20 minutos en los que yo estoy sentado con el doctor. Una consulta tiene muchos momentos y muchos procesos que van desde atrás, desde que yo presento el síntoma como paciente, hasta que yo salgo de la consulta, compro medicamentos, voy a fisioterapia o me hacen un procedimiento. Un doctor además tiene que hacer marketing, tiene que hacer buen servicio al cliente, tiene que facturar. Un paciente tiene que buscar a los especialistas sin saber exactamente a qué especialista tiene que acudir, tiene que llamar al call center, llega a la clínica y tiene que hacer filas. Yo estoy seguro que todos acá, doctores y no doctores, han pasado por eso. Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue simplificar en este diagrama los diferentes momentos de lo que entendíamos nosotros por una consulta para ver cómo, usando inteligencia artificial, podíamos generar más valor. Ahí fue cuando decidimos ya hacer Mono, y Mono básicamente lo que es un asistente virtual que usa inteligencia artificial para optimizar y automatizar esos procesos de los que yo les acabo de hablar. Tiene principalmente 3 módulos: agendamiento, autoagendamiento, historias clínicas más investigación, lo que decía William, y RIPS. Entonces, para contarles cómo fue la historia, nosotros empezamos atacando la historia clínica, que es donde somos, yo creo, más innovadores, donde tenemos tecnología de punta traída desde los conocimientos, sobre todo de David en Amazon, pero nos dimos cuenta que no era suficiente. Para que Mono sirviera para los médicos, tenía que tener estos otros 2 módulos que hoy existen, que son los de agendamiento y de RIPS, que les voy a hablar en detalle a continuación. Entonces, empezando por el de agendamiento, Mono es un software en la parte de agendamiento que tiene un módulo completo para médicos y sus secretarias, que sirve para agendar pacientes, modificar citas, modificar información, bloquear o habilitar horarios de atención. Y tenemos una funcionalidad muy interesante, y es que Mono le envía un recordatorio por WhatsApp a todos los pacientes
para evitar inasistencias. Todos los días por las tardes nosotros automáticamente le estamos mandando mensajes al paciente diciéndole, oiga, usted tiene una cita mañana, no se le vaya a olvidar. Eso sin que una persona tenga que estar cogiendo el teléfono y estar llamando. Nosotros queremos además evolucionar ese módulo a ser parte de podría ser de la anamnesis o del, para las personas que hacen, que me perdonarán los términos técnicos, pero que buscan escalas, buscan como capturar información de las escalas, hacer las preguntas básicas al paciente desde que se le manda por WhatsApp el día anterior para no tener que preguntar esa información en el consultorio y tener la consulta preparada. Así como tenemos agendamiento, que es nuestro módulo básico, tenemos el módulo de autoagendamiento, que es básicamente un agente en WhatsApp que responde 24/7. O sea, le pueden escribir los domingos por la noche o los lunes a las 3 de la mañana y él responde en lenguaje natural. En este caso estamos mostrando un video de cómo funciona justamente el WhatsApp del doctor Arbeláez y de José Ignacio Sánchez, que les voy a dejar acá para que lo vean. Súper, entonces ahí como pueden ver en el video, es una grabación de un celular real en donde uno le escribe a un WhatsApp que conoce la agenda de los doctores, conoce la disponibilidad, conoce qué seguros atienden, uno le puede hacer incluso preguntas de la dirección del consultorio, si hay parqueadero o no, y Mono, cuando nosotros lo alimentamos con esa información, le responde al paciente ahorrándole mucho tiempo pues en la parte administrativa, bien sea él si lo hace solo o a su secretaria si tiene un equipo administrativo. Luego tenemos el módulo de historia clínica, que como les dije fue donde empezamos, y cómo funciona es que Mono escucha la conversación entre el médico y su paciente para redactar la historia clínica. A diferencia de la impresión que muchos pueden tener, no es un dictáfono, no hay que decirle motivo de consulta y dictar, ni decirle cuándo hay coma y cuándo hay punto, sino que Mono entiende la conversación, coge el contexto de la conversación y él separa lo que no es importante pues, médicamente y escribe lo que es realmente importante. Entonces, el médico lo único que tiene que hacer es leer la historia clínica, editar si algo no quedó bien o algo faltó y firmarla cuando esté completa. Eso, como dijo el doctor Arbeláez también, le permite al doctor estar 100% concentrado con el paciente en el momento de la atención. Así como nosotros hacemos historia clínica en texto, tenemos un módulo de investigación que es capaz de abstraer la información y tabularla. Es decir, nosotros hacemos la historia clínica en un texto, pero también los datos importantes los ponemos en columnas. Y eso es lo que quiere decir en el futuro, es que después de que yo como médico haya atendido 1000 pacientes, yo le puedo preguntar a Mono, oiga, ¿cuántos pacientes entre 40 y 45 años atendí que tengan artrosis de rodilla y acá puedo decirlo mal, pero espero que me entiendan el punto, y tiene pivot shift positivo? Y Mono es capaz de responderle esa pregunta, porque yo antes determiné qué pruebas específicas son importantes para mí, para yo después poder usar esa información en investigación. Y finalmente tenemos el módulo de RIPS, que los RIPS para los que no son médicos suena como una palabra técnica difícil, pero básicamente lo que es la norma que usan los médicos para poder facturar ante el Ministerio de Salud. Entonces es una norma que cambió hace poco y generó muchos problemas porque los detalles de la norma son un poco confusos. Nosotros tenemos un módulo que genera los RIPS de manera muy sencilla. Con solo un par de clics uno tiene pues todos los elementos que necesita para ir a facturar. ¿Qué se puede esperar si uno se pasa a Mono? Para mí, pues hay varias respuestas, pero la más importante es tiempo.
tiempo de calidad con el paciente, tiempo porque puedo hacer mi consulta más rápido, tiempo porque puedo hacer mi consulta en el mismo tiempo, pero preocuparme de lo que verdaderamente importa, y también la certeza de tiempo más la certeza de que la historia clínica va a quedar bien. En caso de que llegue la Secretaría de Salud, voy a tener todo lo que necesito, y también de que mis cuentas se van a facturar, y me las van a pagar cuando tiene que ser. Eso suena obvio, pero en un sistema como el nuestro no es tan obvio. Es esa tranquilidad de tiempo y tranquilidad en las cuentas. Aquí también quisiéramos hacer como un paso a paso muy claro de qué se necesita para empezar a usar Mono. Muchas personas piensan que es difícil. Yo creo que es porque antes la tecnología no permitía hacer los traslados de información de manera sencilla. Para eso ahorita quisiera preguntarle a algunas personas que son usuarios cómo les fue en el proceso de migración, pero básicamente lo que se necesita es cuadrar una reunión con nosotros para entender las necesidades puntuales del médico. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante la personalización, y el usuario de Mono del doctor Arbeláez no es el mismo que el del doctor Sánchez. Entonces, a cada uno le hacemos un usuario específico con lo que le importa y como él quiere que su historia clínica quede. Tenemos médicos que tienen una historia clínica larguísima, otros que tienen una historia clínica pequeña, y es completamente personalizable. Entonces, cuadramos una pequeña reunión para entender la necesidad del médico particular. Después cuadramos una fecha para empezar, en donde después de que ya hayamos cuadrado el usuario, hacemos un día de consulta, y una semana después formalizamos nuestra relación con todos los papeles, contratos y todo lo que pide la Secretaría de Salud para habilitar el consultorio. Si quiere, pase al siguiente. Ahorita dejamos ese código QR. No, devuélvase un segundo. Este código, dejemos este código QR acá, más bien, perdón, Dave. Entonces, este código QR es por si alguien quiere cuadrar una reunión para hacer preguntas más puntuales, y nos gustaría pasar a una sección de preguntas para hacer esto un poquito más dinámico. Eh, si alguien tiene alguna duda particular, le doy la palabra al doctor Arbeláez. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Muy, muy interesante. Pues a mí me queda muy claro porque yo lo manejo. Seguramente hay muchas dudas. Yo quisiera saludar al doctor Rodrigo López y sé que tiene experiencia con Mono. Tiene la palabra, doctor López, y nos puede contar su experiencia personal. Buenas noches. Eh, esto no me funciona el video. Listo. Buenas noches. Básicamente, primero, la transición es extremadamente sencilla. Eso no tiene ninguna dificultad. Segundo, el aprendizaje de cómo se maneja es supremamente sencillo. Tercero, digamos que el mono reconoce la mayoría de los síntomas, si no todos. Eh, y él como que se va de alguna manera adaptando a uno porque en general no, es decir, reconoce las palabras anglosajonas que uno le dice, muchos signos que uno maneja con nombres extranjeros, los reconoce. Es muy fácil la formulación. Para nosotros que a veces tenemos una gran cantidad de planillas, Mono le acepta el número indefinido de planillas, órdenes, órdenes de fisioterapia, órdenes de examen médico, certificados, incapacidades que le piden a uno tan frecuentemente que lo haga. Buenas tardes. Y lo otro que hace Mono es Bien, que gracias. Oye, ¿te puedo llamar en media hora que estoy en medio de una conferencia? Cerramos el micrófono, los que no están hablando, por favor, gracias. Siga, estaba doctor. en que las planillas son indefinidas, uno puede hacer el número de planillas y dividirlas en exámenes, procedimientos, certificados, etcétera. Y lo otro es que el sistema que teníamos anteriormente, cualquiera que fuera, ese sistema
Mono lo incluyó dentro de su memoria, de tal manera que si yo tengo un paciente de control del antiguo sistema, pero primera vez para Mono, Mono me deja ver las historias antiguas. Entonces, hace que sea muy amigable, muy fácil de manejar. Se acostumbra uno rápidamente porque tal vez a Esteban le faltó, uno cuando termina la consulta y le pone diligenciar historia, se demora 10, 15, 20 segundos máximo en hacerle, en reproducirle la historia, lo que va a quedar. Y uno tiene la ventaja de que la puede corregir. Y la puede corregir tecleando o la puede corregir dictando. Hay otra ventaja más, a pesar de que los ingenieros dicen, bueno, esto no es un dictáfono, pero usted lo puede utilizar como dictáfono. Me explico. Usted hace la historia, hace el interrogatorio, los antecedentes y de pronto cambia de lo que llama la Secretaría de Salud de ambiente de interrogatorio a ambiente de examen físico. Entonces, uno puede apagar el micrófono o dejarlo prendido como lo quiera. Pero si uno tiene que ir a otro ambiente para hacer el examen físico, uno puede regresar y dictarle el examen físico. Ahora, hay una opción que es tener un micrófono portátil en su blusa e ir dictando el examen físico desde el sitio donde lo hace. En conclusión, para mí ha sido muy fácil la transición de un sistema que teníamos a Mono y es decir, uno puede mirar más frecuentemente, más detenida y prolongadamente al paciente a los ojos que al teclado. Y eso yo creo que con eso solo hace la diferencia. Gracias por la oportunidad. Doctor López, muchísimas gracias. Creo que hizo un resumen detallado sobre lo que la manejamos, los que manejamos el sistema y que realmente nos convencemos de que él va aprendiendo a conocer los modismos que usamos. Algo importante es que durante la conversación uno puede salirse y decirle al familiar, bueno, y cuéntame, ¿qué pasó con tu hija, con el ganado, con la piscina? Y automáticamente, después cuando uno va a revisar lo que grabó Mono, en ningún momento aparecen esas palabras. Eso es muy interesante porque a veces uno rompe el hielo en la consulta con un paciente y luego se enfoca ya a la parte médica. En lo personal, yo uso un micrófono en mi consultorio todo el tiempo cuando voy al examen físico. Básicamente, lo único, yo le explico al paciente que todo está quedando grabado y voy leyendo los arcos de movilidad o las pruebas que yo haga específica para mis pacientes y que sé que van a entrar para futuros trabajos de seguimiento. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Rodrigo, nos facilita la vida y creo que los médicos, si algo nos quejamos es de escribir, escribir, donde ya prácticamente no miramos al paciente y mucho menos hacemos un examen exhaustivo en aras del tiempo. Así que pienso que cumple con todo. ¿Alguien más quiere hacer algún Sí, comentario? Sosito, yo yo. quiero, William, quiero hacer un Sí, comentario. sí, ok, primero Jorge y después el doctor César Arango. Sí, Bueno, Jorgito. lo primero, yo quiero felicitar a Esteban y a David por haber desarrollado esto que desde el año pasado, noviembre o diciembre, me comentaron que tenían en mente y junto con Ernesto Martínez nos sentamos a ¿Quién es Julián dar Arbela? una serie de ideas de lo que era la consulta de cada uno de nosotros y hago la observación. Eh, ¿Qué hace mandando mensajes Esteban de... es hijo de Ernesto Martínez y es sobrino mío, por eso la familiaridad. Cuando empezamos en el 2025 ya lentos, pero yo me atrevo a decir que la primera persona en Colombia y en el mundo que utilizó mono fue William Arbeláez con José Ignacio Sánchez, el segundo Ernesto Martínez con el tema de rodilla y el tercero Jorge Ramírez con el tema de columna. Todas son sus especialidades de ortopedia, pero las tres son muy, muy diferentes y la columna es muy diferente. Entonces, ¿qué me empezó a mí a impresionar? Que pues eh, lo, lo que iba hablando con el paciente iba quedando escrito perfectamente, como dice William,
yo tuve la oportunidad de hacer 2 pruebas, una hablar de política con un paciente importante en este país, amigo mío, y otro de fútbol con otra persona también que sabe mucho de fútbol, y nada de esto quedó grabado. Eso fue en días diferentes. Entonces, el programa va especificando y describiendo lo que corresponde a la parte médica, y por ejemplo, en columna, yo examinaba al paciente, iba hablando en voz alta y el programa iba diciendo, tiene una lesión, una radiculopatía del E5, bueno, todo exactamente como yo le iba diciendo. Segundo, las imágenes radiográficas y de resonancia quedan grabadas en el programa, y algo muy importante, por lo menos para mí, yo sé que para muchos de los que están aquí, es que cuando uno opera un procedimiento, un paciente, nosotros, yo específicamente que hago todo con endoscopia, al día siguiente que él vuelve al control, puede uno dejar grabadas todas las imágenes de lo que quiera de la parte del video de la endoscopia. Entonces esto es muy importante para cualquier cosa de seguimiento a futuro. Y para terminar, les cuento algo. Mañana, sí, mañana es miércoles, mañana, hace 8 días, tuvimos la visita de la Secretaría de Salud de Bogotá en Cecimín. Y conmigo estuvieron 3 horas y media, cuando le hacen a uno abrir por lo menos 3 historias clínicas, y cuando vieron lo del tema del mono, ¿qué es esto? Entonces les dije, mire, esto es así, así, así. No lo habían visto, quedaron impresionados, funcionó a la perfección, y pues eso fue algo positivo para la visita que tuvieron conmigo de la Secretaría de Salud. Vieron todo el seguimiento del paciente, los controles, los medicamentos, las órdenes de terapia, todo queda ahí, y el mismo programa va sacando las órdenes. Entonces, esto lo quiero decir a nivel personal, como ha sido la evolución, y yo considero que hoy en día, como lo han dicho William y Rodrigo, lo más importante es poder sentar uno al lado del paciente, que el paciente le mire a uno la cara y uno le mire la cara al paciente, y hablar volver la historia, la consulta médica de toda la familiaridad, no como sucede que el 95% del tiempo en la historia clínica se la pasa el colega escribiendo el computador, y el primer comentario que sale haciendo el paciente es, podría ser muy buen médico, pero ni siquiera me miró la cara. Todo el tiempo estuvo escribiendo. Y eso yo creo que es algo que hay que darle muchísimo valor al programa del mono. Entonces, William, quería hacer este comentario porque lo he vivido y tengo la obligación de transmitírselo a mis colegas que están hoy oyéndonos. Gracias. Excelente, doctor López. Doctor Ramírez, muchas gracias. Doctor Arango, cuéntanos. Gracias, gracias William, gracias a todos. Sí, yo también quiero felicitar a David y a Esteban porque eso es una cosa muy bien hecha. Hablando de todo lo que depende de inteligencia artificial, yo creo que es que eso ya, desde los niños, yo he visto los niños de 8, 10 años, mi hijo que tiene 15, o sea, todo el mundo utiliza a todo nivel empresarial, toda la inteligencia artificial para mejoramiento de sus procesos, llámese como se llame, como digo, repito, desde los 8 años. Todos tenemos un poquito de resistencia, entre comillas, a cambiar algo que está funcionando bien, pero pues todo puede mejorar, ¿sí? Y yo creo que los procesos, ya después empiezan a haber necesidades individuales y necesidades institucionales. Entonces, creo que le preguntaba a Esteban, bueno, la incorporación de las imágenes, en nuestro caso de Keralty, el acceso de los asesores de servicios médicos a la plataforma, porque cada rato nos piden historias. Entonces, en el programa que yo manejo, le digo, mire, consulte tal cosa y ya ahí está todo. Yo quería preguntar eso, Esteban, algunas cosas puntuales. En nuestro caso, el acceso de servicios médicos, de las imágenes y lo que comentaba Jorge Ramírez, la parte digamos, legal de esto está válida, cómo se va a manejar, cómo es esa parte. Quiero que pronto me cuenten un poquito de eso. Súper, César. Esteban.
Gracias, William. Muchas gracias por la pregunta. Creo que para responder el tema legal, Ajá, la mejor respuesta es lo que pasó la semana pasada, que en Cecimín, pues sí, voy a ir por Cecimín porque es donde la institución más grande en número de usuarios operativos, call center, secretarias, enfermeras que usan la aplicación. Eh, la secretaría fue el miércoles de la semana pasada y sí, el feedback que yo recibí fue no solo que habíamos pasado la inspección, o no sé cómo sea la palabra técnica, sino que a las personas de la secretaría les había gustado mucho el programa. Entonces sí. creo que esa es como la respuesta Sí, que pero Esteban, un paréntesis ahí. ¿Se necesita alguna licencia de alguien para que no solamente les guste y que vean que es muy útil, sino que de alguna entidad? Pregunto. Que la sí, vean lata. ¿Ah? nosotros generamos, cuando cerramos un contrato, Ujú, entregamos una carpeta que tiene 9 documentos. Entre sí, esos 9 está una certificación de software, eh, la carta de un ingeniero de sistemas que valida algunas cosas, la tarjeta profesional de ese ingeniero, es decir, todos los documentos que exige la secretaría. No es solo que ellos llegan y miran el programa, sino que uno le entrega unos papeles que están firmados y pues son legalmente válidos, que ellos ok. también revisan. Sí, buenísimo, porque es importante. Y lo otro, hay un punto que nadie ha tocado, pero yo creo que lo van a tocar, y es que creo que ya se va a masificar un poco más y en los costos van a igualar o a disminuir a los programas que se están utilizando actualmente, ¿sí? Así como es la cosa. Correcto. Que es Correcto, sí. importante, porque a todo el mundo también le preocupa un poquito, no, eso está muy sofisticado, está muy chévere, pero vale mucho, o valdría mucho, se imaginan. Pero yo creo que Esteban nos cuente un poquito cómo va a ser el precio, si entre más se utilicen, obviamente, el costo baja comparativamente con lo que existe. ¿Cómo está eso, esa parte? Súper. No tenemos un precio estándar porque cada usuario lo que hemos encontrado es que tiene necesidades distintas. Entonces, el WhatsApp de autoagendamiento es Ujú. reemplaza, digamos, el video que les mostré, reemplaza la, pues, gran parte de la tarea administrativa de agendar las citas. Ese tiene un mayor costo, entonces hay gente que le sirve, otra gente que no. Pero para responder la pregunta, el programa está por debajo del promedio de los softwares. Los softwares Ok. que yo he visto varían mucho, y no quisiera hablar de ninguno en particular, pero hemos encontrado unos que llegan a valer. Tenemos unos usuarios en Panamá, lástima que no está acá el doctor Orlando Bosques, que también es especialista en cadera. eh, Él paga $250 por el programa y pues no es ni Imagínate. cerca al precio que nosotros estamos cobrando. Nosotros estamos por debajo del precio de lo que antes estaban usando nuestros usuarios. Y buenísimo. Es que yo creo que además de ser muy útil, y hay que hacerlo competitivo desde el punto de vista económico, además. Sí, de acuerdo, Sí, César. Y eso está sí, claro con Esteban. Y lo hablábamos desde el principio, que realmente pues hay que hacerlo asequible y como todos pensarán, en la medida en que haya mayor difusión y más compromiso, la gente tenderá a estabilizarse, a bajar un poco los precios. Pero tienen razón, cada quien tiene necesidades diferentes y presupuestos diferentes. Ya creo que eso es para que lo negocien directamente David y Esteban. Y yo creo que eso es muy importante. El doctor Miguel Parra levantó la mano, por favor, tiene la palabra. Luego sigue de una vez les digo, para que todos tengan en orden, el doctor César Álvarez y María Camila González. En ese orden, primero el doctor Miguel Parra. Gracias, buenas noches. Me parece muy Buenas noches. interesante el programa, eh, especialmente para quienes tenemos que estar mirando el teclado y escribir con los dedos índices. Entonces, pues eso le hace a uno perder la relación médico-paciente que es tan básica. En ese sentido, me parece bien. La pregunta mía es que indudablemente hay dos lenguajes. Uno es el lenguaje del paciente y otro el lenguaje médico. Ningún paciente va a venir a decirle a uno, oiga, vengo porque tengo epigastralgia. Vendrá porque le dice a uno, tengo
dolor en la barriga o tengo alguna cosa de estas. Y esa clase de cosas pueden influir en lo que decías tú del diagnóstico final que puede dar el aparato o de la asesoría que puede dar posteriormente a la reunión. Básicamente es eso lo que me interesaría saber, cómo se puede compaginar esos dos lenguajes en el sistema. Gracias. Esteban, ¿quiere contestar o David? Sí, perfecto. Gracias, Miguel. Pues mira, básicamente yo creo que ahí está la magia y ahí está lo más bonito del programa. Es el programa entiende el lenguaje español. Bueno, incluso tenemos personas que han hecho la consulta en inglés y él se las ha traducido en español o en inglés, dependiendo cómo uno se lo pida a Mono. Pero la respuesta es él va a entender y él va a ponerlo en términos técnicos. Creo que eso solo se puede ver hasta que uno haga una prueba. Tuvimos un ejemplo interesante con nuestros amigos de la cardio, donde dos doctores hicieron la prueba y uno hablaba de que le dolía la chocosuela. Yo hasta el momento no sabía qué era la chocosuela, pero pues como para confundir al programa y probar lo que tú estás preguntando. Y cuando quedó la consulta, pues escrita, la historia clínica escrita, todos quedaron impresionados de lo que estaba escribiendo, de lo pues bien traducido al lenguaje médico que había quedado. Me gustaría, digamos, preguntarle a Juan Pablo Díaz, que lo vi por ahí conectado, cómo ha sido su experiencia con ese tema con pacientes reales. No sé si está por ahí todavía. Pues Esteban, yo puedo opinar. Hola, sí, Bueno, aquí no, estoy. sigue, Juan Pablo, sigue. Yo soy pues Juan Pablo Díaz, yo soy parte del equipo de Mono también. Yo manejo la parte de inteligencia artificial y verifico la parte médica. El programa está diseñado desde el prompt de inteligencia artificial precisamente para interpretar los síntomas que el paciente refiere en un lenguaje cotidiano y hacerle la adaptación al lenguaje técnico médico. Entonces, él desde sus instrucciones tiene claro que puede suceder eso y está escrito explícitamente que los pacientes pueden usar términos como culturales, por decirlo así, y entonces está diseñado para hacer esas interpretaciones. Si una palabra no la tiene reconocida porque de pronto dentro de su diccionario no está, lo que hace es que hace una aproximación lingüística por medio del contexto que se le da dentro de la historia clínica. Entonces el resultado realmente es muy bueno en ese sentido. Yo quiero aclarar algo y es que al colega que hizo la pregunta ahora, el sistema no da los diagnósticos, simple y llanamente reproduce el diálogo paciente-médico, reproduce lo que el médico encuentra en el examen, tanto así que uno es el que inscribe el código de diagnóstico y si no la historia no se puede salvar. Eso es importante, ¿no? En este momento esta inteligencia no llega a ese nivel y creo que tampoco pretendemos que eso lo haga por ahora. ¿De acuerdo, Esteban? De acuerdo. Gracias a los dos por las intervenciones. No sé si Jorge todavía quiere. No, yo quiero referirme a algo que es el pan de todos los días en nuestra consulta. El tema de la columna, pues de acuerdo a la región que sea la persona, cada uno utiliza un término para explicarle o decirle a uno qué es lo que siente. Pero el término más común es el de la famosa asiática. Pero la asiática no es un término para que quede en una historia y en ningún momento así el paciente, 10 consultas al día, 10 me hablen de ciática, ninguno va a quedar porque la historia, el programa es de tanta inteligencia que no saca eso. Entonces con eso les quiero resumir que él va extractando y entre más pacientes vea uno en el programa del mono, más claro va a ser él con los nombres que utiliza y pues eso es impresionante, hay que vivirlo en la consulta. Bueno. De acuerdo. Doctor César Álvarez tiene la palabra y luego la doctora María Camila y luego el doctor Sánchez. Gracias, doctor Arbeláez. Pues yo realmente estoy usando el programa hace poquito. He tenido una relación muy cercana con Esteban, quien
a quien le quiero agradecer y me ha asesorado muy, muy cercanamente y de una forma amigable, además de la relación tan estrecha que tengo con Ernesto. Pues, pues a mí me ha ido muy bien. La interfase que tiene el software con la secretaria, mi secretaria está afuera, ella hace los ingresos y ella tiene un usuario específico y yo empiezo a hacer la consulta. Para los que no saben, pues yo hago ortopedia infantil y yo tengo que estar generalmente pendiente de los dos padres o a veces de los abuelitos y el niño corriendo. Entonces eso le ha dado mucha tranquilidad a los padres porque estoy concentrado, estoy mirándolo a los ojos a los padres y eso les ha generado mucha tranquilidad y me ha ahorrado tiempo. Yo personalmente uso un micrófono en la solapa que transmite vía Bluetooth al computador, entonces voy haciendo el examen físico y como dijo Esteban, pues lo transcribe en la historia literal como yo le estoy dictando. Me ha llamado mucho la atención que casi no genera errores ortográficos y es muy poco lo que tengo que corregir. Es cierto que tengo que corregirlo. Además, Esteban, se te olvidó decir que al final de la consulta el software nos pide que lo califiquemos. Eso hace que él vaya aprendiendo los gestos y las formas de hablar de cada médico. O sea que ha sido muy interesante. Personalmente yo estoy muy, muy contento y con Esteban también configuró mi software porque he tenido un par de pacientes, he tenido unos pacientes que no hablan español. Entonces también interpreta el inglés y también lo traduce y lo escribe en el idioma que uno quiera que quede agendado, ¿no? Entonces es muy fácil y pues es una ventaja que es un sistema que queda en la nube y que uno puede tener acceso desde cualquier parte de donde sea, ¿no? Y lo último es que yo, como muchos de los que están en esta reunión, yo estaba acostumbrado a usar el MED. El MED, pues, es de los primeros software médicos que nosotros tuvimos disponibles y pues tiene la ventaja, y en eso estamos trabajando con Esteban, de que se puede hacer la migración de la base de datos de MED al mono. Y pues quisiera saber, Esteban, ¿tú qué opinas? ¿Y cómo vamos en ese punto? Gracias. Gracias, doctor Álvarez. Esteban. Perdón. Sí, muchas gracias, César. Gracias por tus palabras. Eh, y para responder la pregunta puntual, perdón que me distraje. Sí, la migración la podemos. Sí. Perdón, que la migración, como lo dijo Rodrigo López, la podemos hacer y la hacemos muy rápido. En el caso tuyo, está estipulada para el lunes, sin ningún problema, ya después de la visita que tuve a tu consultorio la última vez. Entonces, independientemente del programa anterior, se puede hacer la migración sin ningún problema. Ok. Doctora María Camila. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Vale, perfecto. Bueno, yo soy médica general y hago consulta de estilo de vida saludable en especial y alimentación saludable. Y realmente quiero felicitarlos. El equipo es increíble. Yo pues, les quiero hablar desde mi experiencia, que la viví desde el principio. La verdad, yo he interactuado mucho con la plataforma y le hemos metido mucho al tema de mi historia, porque una cosa que tiene la plataforma que creo que es único es que es 100% personalizable. O sea, digamos, mi consulta, más que medicina general, hablo mucho de los hábitos de las personas y alimentación, ejercicio, son cosas que a veces son muy largas y la plataforma realmente te permite estandarizar muchas cosas. Por ejemplo,
Yo pregunto consumo de frutas, verduras, ejercicio y la plataforma te lo pone en cierta forma que es como un cuestionario. Entonces, eso quita mucho tiempo, ayuda a estandarizar las preguntas. Es realmente es impresionante, a mí me ha cambiado la vida y en especial porque cuando uno no la ha usado, uno subestima un poco lo que realmente es esa conexión con el paciente, pero por ejemplo, en mi caso, en donde hablo de temas como el estilo de vida, es súper importante ese contacto uno a uno, donde se sienta que realmente estás interactuando. Y lastimosamente el llenar la historia clínica sí limita mucho esto porque hay muchos datos que hay que escribir. Y con Mono yo me he liberado 100%, o sea, yo realmente la consulta ya la puedo hacer sin escribir una sola cosa y él toma nota perfecto de todo, pues obviamente entre más como experiencia uno va tomando y entre más inputs le da uno a la plataforma, pues más personalizada es, pero realmente yo siento que lo que puedo decir es que Mono hace lo que uno quiera y uno le tienes que dar bien las instrucciones, pero pues con Esteban y el equipo que tienen está demasiado pues bien montado como para que esas instrucciones sigan esa línea que pues todos queremos obviamente y es que sea información médica, que siga siendo como muy fiel y definitivamente sí, hay cosas que siempre hay que leer la historia, obviamente en temas de inteligencia artificial, pues sabemos que el médico sigue siendo el responsable de la historia clínica y pues siempre hay que revisarla, pero el tiempo que a uno le quita y en especial que te libera durante la consulta es fundamental. Y cosas que no han hablado, pero que quiero decir que son top, es el tema, por ejemplo, de poder tener plantillas de órdenes médicas, laboratorios, em, tratamiento, por ejemplo, si uno pues normalmente pide cuadro hemático, glucosa, no sé, este tipo de cosas uno las puede agregar y ya uno puede automáticamente al final agregar esa orden. Entonces te quita tiempo en muchas cosas. Y pensándolo así, pues yo, digamos que como siendo muy fiel a lo que yo hago, creo que es una herramienta que hasta nos permitiría ampliar en temas, por ejemplo, de prevención, que a veces no nos da el tiempo en consulta de preguntar, pero obviamente para pues los especialistas que a veces tienen muchos pacientes, creo que es una herramienta que ojalá a futuro nos permita integrar a la consulta como preguntas sencillas, pero de, no sé, temas de hábitos y este tipo de cosas que al final no nos quiten tiempo, pero que igual puedan quedar registradas en la historia y a futuro, como decía Esteban, pues darnos ciertos patrones en los pacientes. Entonces sí, o sea, me parece realmente fundamental probarla, al menos darle el chance porque es impresionante lo que uno siente en ese momento cuando puede estar con el paciente. O sea, uno ya se acostumbra al computador porque lo necesita, pero cuando deja de usarlo cambia completamente la perspectiva y realmente se vuelve una herramienta casi que indispensable en la consulta. Entonces, Muchas gracias, doctora. Excelente. Doctor Sánchez, ¿qué opina? Buenas noches para todos. Sí, muy poquitos. Yo realmente quiero decirles una cosa y es más una advertencia para los que quieran probar Mono, es que después no se van a poder devolver a un sistema anterior o a un sistema que no funcione de esta forma, porque realmente cambia totalmente la experiencia médico-paciente, es decir, ya no tener que estar mirando a la pantalla durante la consulta, sino al paciente, es algo que genera mucho vínculo con el paciente, pero además es increíblemente cómodo. O sea, yo en este momento no concibo hacer consultas si no tengo acceso a Mono. Afortunadamente es una plataforma que está en todas partes. Yo lo puedo acceder, lo puedo abrir en mi celular si es que se fue la luz en el consultorio. Entonces, pues realmente, como les digo, creo yo que pues tienen que probarlo. Yo no veo otra opción. La verdad es que para mí en este momento es la única posibilidad de hacer historia clínica, con la advertencia de que después, vuelvo y les digo, no se van a poder devolver. Esto no admite eh, devolverse a un sistema anterior, por ejemplo, a los que usamos dinámica previamente, que es un sistema supremamente complejo. Tener esta posibilidad pues cambia la calidad de vida de nosotros los médicos. Realmente yo siento que la calidad de vida mía ha mejorado utilizando Mono. Así que muchas gracias, Esteban, y a todo el equipo de trabajo. Y pues nada, no tengo nada más que decirles.
Gracias, doctor Sánchez. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? No veo Doctor, levantada mano en el chat. Dígame. sí, me puedo meter a decir Sí, una cosa de... Claro está. William, ¿me oye? Sí, Ernesto, ¿cómo estás? Qué rico, tienes la Bu- palabra. Buenas noches a todo el grupo, a Esteban, a David, a William, a Jorge y a todos los que están aquí conectados. Yo he tenido la oportunidad de vivir todo el proceso de, digamos, del desarrollo y la implementación del mono. Y créanme que yo soy muy poco tecnológico, pero bastante poco tecnológico. Y para mí al principio pensar en que yo iba a cambiar algo como que ya lo venía funcionando, como lo dijo César tal vez en su momento, César Arango, es difícil, uno como que ya está metido en un cuento de que yo escribo y finalmente acepté la invitación y fui acompañando el proceso que ha llevado con el desarrollo del programa. Y a mí me pasa lo mismo que el doctor Sánchez, yo no consigo en este momento hacer una consulta sin tener mono, por lo agradable y por lo amable que se vuelve la consulta. Yo creo que uno de los factores más importantes para nosotros como médico es que sea una consulta humanizada, una consulta donde la persona sea el tema importante y no lo que estamos escribiendo. Y claramente, para mí, el ejercicio en este tiempo que ya llevo 3 meses con el programa, me ha cambiado radicalmente de esa experiencia aburridora de hacer consulta a una experiencia agradable, donde le dedico tiempo a poder charlar con mi paciente. Pero lo más interesante es que muchos pacientes me lo han manifestado. Me dice, doctor, qué rico una consulta con usted, porque es que usted me miró todo el tiempo, usted estuvo hablando conmigo y nunca se sentó, yo no sé qué hizo, pero usted nunca se sentó a escribir en el computador y cuando terminé la consulta tenía todo listo. Entonces creo que sí nos puede cambiar la experiencia a nosotros y a los pacientes. Estoy muy contento de verdad con este programa. Obviamente no soy el más, tengo algún sesgo lógicamente, pero la verdad sí estoy feliz y es lo que les puedo manifestar. Gracias, Ernesto. Y el hecho de que seas el papá de uno de los ingenieros y de los trabajadores más fuertes, yo que no tengo ningún vínculo familiar, doy fe y respaldo y quiero que todos los médicos, ojalá, se enamoren de este sistema porque les va a cambiar la vida. El doctor va a hablar, ¿quién? ¿Alguien más quiere hablar? Yo tengo una pregunta, no sé si me están escuchando. Tengo una pregunta. Sí, Álvaro. Sí, yo soy Álvaro Puig, yo trabajo en Estados Unidos. Sí. Y naturalmente veo muchos pacientes hispanos de muchas partes, no solamente de Colombia, sino de muchas partes pues, de Latinoamérica, España, etcétera. Bueno, quisiera saber cuál es el proceso que se implementa para traducir al inglés, porque obviamente que el charting aquí en Estados Unidos es en inglés, pero naturalmente que uno tiene la herramienta como para saber interpretar ciertos términos, ciertas palabras que no son iguales en Colombia. Es que en Colombia tampoco son iguales muchos términos, pero hay muchas palabras que se pueden tergiversar de país a país. Entonces, creo que yo entré más o menos cuando estaban hablando de eso y cuando estaban hablando de poder traducir al inglés. O sea, ¿es posible que el programa logre obtener la información en español y de alguna manera traducir la información? David y Esteban, pueden contestar. Así es. Ya hemos tenido varios ejemplos. De hecho, tenemos una psicóloga acá en Nueva York que tiene un caso, digamos que muy parecido al tuyo, atiende pacientes en español, pero tiene que presentar historias clínicas en inglés. Y como han contado, digamos que todos, es muy configurable y muy personalizable. Entonces nosotros nos metemos y desde el prompt le decimos, digamos que el lenguaje en el que tiene que responder y Mono, a medida que vas haciendo consultas, él va aprendiendo y termina, digamos que presentando la historia clínica en el lenguaje que tú quieras. Entonces, digamos que es completamente posible. Correcto, pero por ejemplo, el otro muchacho estaba hablando de que él no sabía ciertos términos, ¿no? O sea, hay ciertas cosas de pronto que no se pueden entender bien. Digamos que es mi labor como clínico tratar de decirle al sistema lo que la persona quiere lo que se está quejando el paciente. No sé si me hago entender. No sé, creo que fue Esteban el que estaba diciendo que no sabía algún término en particular y que lo aprendió a partir del mono, pero, o sea, el sistema es capaz de traducir esa terminología del paciente, esa terminología como, digamos, como ya más cotidiana, pues en el hablar de cada quien.
Si me Pues permiten, respondo, por favor. sí, sí, En sí. estos casos lo que pasa, como les venía diciendo, el programa hace todo un análisis del contexto de la clínica y eso incluye pues también esa proximidad lingüística que si, por ejemplo, usted hace una aclaración de lo que el paciente tiene, porque tal vez el término también para usted pueda ser confuso o quiere aclarar qué es lo que tiene términos médicos o cuando se lo está explicando al paciente ya usa el término como tal, digamos, de la parte anatómica, decirle la articulación en vez de la chocosuela, etcétera. Sí. Él ya va a tomar esa información y es lo que va a sobreescribir pues, para presentar. No es que porque el paciente mencionó un término que de pronto sea desconocido se queda ahí, sino que si, por ejemplo, usted hace la aclaración de lo que está hablando, él ya va a tomar eso. Si por el contexto no lo saca, pues sería un caso muy particular que igual a la hora de revisar, usted simplemente sería cambiar de pronto una palabra. Pero a la hora de que usted le esté explicando qué tienen que hacer, qué imágenes tienen que tomarse, qué estudios tienen que hacerse o qué tratamientos le va a proponer, ya debería, por el contexto, entender qué es lo que está pasando. Ok, gracias. Ah, bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra Doctor pregunta? Puy, Sí, yo tengo una pregunta. Es quisiera que hacerle... estaba levantando la mano, pero no sé qué orden vamos a seguir. Juan Martín, va Juan Martín. Muchas gracias. Antes que nada, felicitar a David y a Juan Esteban. Muy bueno, excelente, me parece espectacular. Ahora, hay una cosa que quiero que me parece importante respecto a lo que decía el doctor José Miguel Parra, y es lo siguiente. Si bien es cierto, muchas veces el paciente usa términos coloquiales o populares que no hacen parte del lenguaje técnico, sí es importante advertir que como motivo de consulta y en gran parte de la anamnesis, vale la pena dejar entre comillas lo que exactamente dice el paciente. Eso hay que tenerlo en cuenta porque la interpretación nuestra después va a ser parte del proceso. Pero no es conveniente que en un motivo de consulta yo de una vez cambie el lenguaje que el paciente trae. Hay que dejarlo entre comillas. No sé cómo el sistema de inteligencia artificial o de la confección que se le hace a la historia clínica, que eso es como hacerle un traje desastre a una persona. No sé en qué parte, cómo se podrá hacer para que el sistema reconozca que en esa parte de la historia es bueno que lo deje entre comillas y en los términos que utilizó el paciente, ¿sí? Para no viciar los motivos de consulta. Después será nuestra tarea interpretarlo, pero es bueno que esa parte de la historia clínica quede indemne, quede virgen. Era mi aporte al excelente trabajo que están haciendo ustedes. Gracias, doctor Juan Martín. Adrián, ¿ibas a hacer algún comentario, por favor? Perdón, William, y yo para Sí. responder sobre lo de Juan Martín, un segundo. Primero, Juan Martín, muchas gracias. Y para responder puntualmente, eso ya pasa así. No pasa así en los usuarios, en los monos de todos nuestros usuarios, porque no nos lo han pedido así, pero en los que quieren que el motivo de consulta esté entre comillas y en las palabras textuales del paciente, así queda. Entonces, lo que yo he visto es queda el motivo de consulta, me duele la chocosuela, enfermedad actual, ya es una descripción técnica o médica con tiempos de evolución y pues más descripción. Entonces, súper por el comentario, te lo agradezco y aclaro que ya Mono logra ese cometido. Muchas gracias, perfecto. Adrián, ¿cómo estás? Por favor, tienes la palabra. Gracias, profesora Veláez. Buenas noches a todos. Primero, felicitar a David y a Juan. Me parece que están haciendo un excelente trabajo. Y bueno, el futuro fue ayer, porque ustedes van adelantados ya y me parece muy, muy importante. La pregunta que quiero hacer va orientada un poco hacia el ejercicio de la investigación. Si bien cada uno de los especialistas tiene su propio mono, pero en determinado momento se quiere hacer un estudio multicéntrico donde varios especialistas con una temática definida, por decir algo, la gente del capítulo de caer rodilla o la gente del capítulo de hombro o la gente del capítulo de columna de las sociedades, corrijo, quieren desarrollar un estudio multicéntrico y eventualmente haya un grupo de especialistas que manejen mono, es posible integrar
esa información bajo una sola data? Esteban. Sí. Sí, es que no sé qué tanto podamos decir los nombres, pero tenemos, voy a revisar a ver si aquí está para que me dé permiso o no. Mm, Estamos trabajando estamos empezando un proyecto de investigación con una clínica de la Joint Commission. Estamos todavía viendo si se puede hacer, ¿sí? Y pues yo estuve investigando qué era la Joint Commission y todo eso, y estuve hablando con Juan Pablo, con David y pues con todo el equipo, y sí nos parece muy interesante hacer un estudio multicéntrico. Hace 15 días salió el primer estudio multicéntrico de inteligencia artificial en Europa y entendimos que tiene más valor cuando se hace así. La plataforma soportaría ese estudio, pero pues ya depende del interés de otras instituciones de aliarse y sacar este proyecto en conjunto. Em, Muchas No sé, gracias. David, si me quiera complementar, pero y me gustaría aprovechar el tema de la investigación. No sé si el doctor Aguilera, Bernardo está por ahí, eh, que iba como embolatado en el carro, pero con Bernardo hemos trabajado pues gran parte del tema de investigación. Entonces, No lo veo conectado, pero está el doctor Juan Andrés Ramírez que quiere hacer una pregunta. ¿Listo? sí, súper, perdón. Listo, doctor Ramírez. Juan Andrés. Juan Andrés Ramírez, no contesta. Bueno, Bueno, estoy en el computador de mi bueno, hijo. bien, sigue. Me llamo Sergio Ramírez, neurólogo. ¿Cómo están? Muchas gracias. Y quisiera hacer una pregunta puntual. ¿Puedo hacer migración de la historia clínica? Perdón, tengo otro sistema y tengo que ingresarle todo al paciente. Voy a estoy viendo la mamá de Ernesto, conozco la patología, tengo escrita la historia de decirle, véngase a acá todo el contenido de esto, cómo se quiere realizar eso. ¿Es posible hacerlo? ¿O tendría que tener el sistema y arrancar de nuevo con este? Perdón, yo no sé si yo escuché un poco mal la pregunta, creo que la entendí, pero no sé si es mi internet. Es el de él, O es el de él, pero más o menos es ¿Aló? eso, que le preocupa sí, toda la ¿Me historia que él escucharon? maneja hacia te la tuya. entendí la pregunta y te respondo. Creo que el mejor ejemplo también es los ejemplos de los demás. Sí podemos migrar la información, es un proceso muy sencillo. El último que migramos fue el del doctor Rodrigo López y migramos 7.000 historias clínicas en una noche. Es cuestión de que el programa anterior te entregue un archivo, tú nos pases ese archivo por correo si quieres y nosotros nos encargamos de hacer la migración. Eh, el programa anterior tiene la obligación de entregarte la información porque esa información es tuya, no es del programa. Así como la información que está en Mono es de ustedes, nosotros en Mono solo hacemos la custodia de la información. Espero eso responda a tu pregunta. Ok. Mira, hay un doctor en República Dominicana y algunos otros que insisten en preguntar cómo Uy, hacen para buenísimo, muchas adquirir sus gracias. historias clínicas. Apartaré la cita. Gracias. Por favor, repásale eso de una vez para todos. La forma más fácil, por el WhatsApp, por el código de barras, pero explica de nuevo cómo hacen para adquirir tus historias vía WhatsApp, una entrevista personal, presencial. Está fuera del país el doctor Mejía. ¿Qué les puedes contestar? Súper. Las facilidades. Voy a darles varias opciones. Lo primero le voy a pedir a Juan Gui, que trabaja con nosotros, que ponga su número aquí en el chat para que le puedan escribir. La otra opción es que escaneen el código QR que está en la pantalla. Ese código QR tiene nuestra agenda para que separemos un espacio de media hora eh, donde vamos a definir las necesidades puntuales, configurar el usuario y dejar listo o
separar el día donde vamos a empezar a usar Mono. Para eso, pues escanean el QR desde la cámara del celular. La otra opción es que le escriban a este número de WhatsApp que puse a mano derecha. Ese número de WhatsApp es un agente, es un mono, no es un mono es un mono que responde, que conoce todo sobre nuestra empresa y hace ventas por nosotros. Entonces le pueden escribir, le dicen hola, le pueden hacer preguntas y él les va a responder las preguntas como si fuera una persona y si no, los manda y cuando estén listos, les manda el link para que se agenden. Eh, si alguna de esas Perfecto. opciones les queda complicada, eh, Juan Guillermo acaba de mandar su número ahí al chat, entonces pueden escribirle a él directamente. Sí, Esteban, eso es muy importante. Otra cosa que no se ha dicho y que quiero que todos sepan es que realmente, como ustedes manejan también el programa, prestan una asistencia permanente. Ustedes entenderán que hay momentos en que la secretaria se confunde o uno de pronto ve que algo pasó, no dijo unas palabras que uno sabía que eran importantes. Ellos están muy atentos a resolver puntualmente los problemas de cada uno porque son muy diferentes, variadas las especialidades, variadas las necesidades de cada uno. O sea que también resalto la asistencia presencial, sea virtual, sea, perdón, presencial o virtual, pero siempre están pendientes. O sea que también los felicito por eso. No sé si algo más, doctor Felipe Ramírez, quiere decir algo más. No veo más preguntas en el chat. Todo el No, mundo dice que excelente. Dice pero Rodrigo. sí, Sí, hay un factor que nos centramos mucho en la parte médica, pero nos faltó algo de la parte administrativa y yo quiero que Esteban le diga a la audiencia, porque pues nosotros no facturamos, usualmente tenemos alguien que factura y nos hace la facturación electrónica. Quisiera decirles algo respecto al entrenamiento de las personas que trabajan con nosotros, Esteban, por favor. Súper, muchas gracias, Rodri. Sí, entonces esa parte no entré en detalle porque creo que, como tú lo dijiste, pues no es lo que hacen ustedes en su día a día. Sin embargo, sí es muy importante. Si el programa no sirve para facturar bien o es difícil de usar, pues el programa no sirve. La mejor también respuesta es las personas que les han facturado, algunos de nuestros usuarios están contentos con la facturación. Eh, pues el caso de octubre ya lo facturamos para todos nuestros usuarios sin mayores inconvenientes. Hay veces hay un inconveniente de que ingresaron una autorización, un PIN mal, se corrige y el programa bota una alerta para decirles, mire, este número parece que está mal y después de eso son un par de clics para generar los RIPs en el formato JSON. Les entregamos una carpeta con el XML, el JSON y el código único de validación, que es lo que la persona que les ayuda necesita para ir a cada una de las entidades responsables de pago y facturar, y radicar la factura. Entonces, eso por el lado de de la facturación. Por el lado también del equipo administrativo, por eso digo que depende la necesidad, hacemos una cotización diferente. En el caso de Cecimin, son más de 40 personas usando el programa por cada uno de los médicos. Acá a ellos les hicimos una capacitación. En otros lados donde estamos, pues es solamente una secretaria, el mismo médico, y tenemos usuarios distintos que responden necesidades diferentes. Entonces, si ustedes en su IPS necesitan un usuario para hacer solo el ingreso, lo tenemos, un usuario para la secretaria que está ahí con los pacientes y está pendiente de ingresarlos a la consulta, lo tenemos. Si tienen un call center, tenemos la opción del autoagendamiento o también una interfaz para que las personas del call center les quede fácil estar agendándole a uno o varios doctores. Gracias, Rodri, por la pregunta. Espero haberla excelente. solucionado. Listo, ¿Alguien William. más? Antes Sí. de cerrar este excelente conversatorio, como es nuestra costumbre, vamos a promocionar la próxima reunión. Entonces, Esteban, por favor, quitarlo de escanear el QR para poder ver. Para compartir pantalla. Eso, ahora sí, ya. Bueno, entonces la reunión número 281, que va a ser de hoy en 8 días, el martes 21 de octubre a las 6 de la tarde.
quiero decir algo. Es la segunda vez de 281 reuniones que yo soy el que voy a hablar. No me gusta darle el espacio, pero, a solicitud de algunas personas que han oído este conversatorio o charla, voy a hablar sobre todo el tema de emprendimiento médico, donde pues hablo de liderazgo, innovación, y ahí se resumen 43 años de mi ejercicio profesional, que lo he hecho en el tema asistencial, académico, científico, pero también en todo lo que he hecho y aportado en emprendimiento médico. Los invito a que la oigan colegas médicos y no colegas, porque sí, básicamente pues, me refiero a todo lo que es el emprendimiento médico, pero esta palabra incluye conceptos básicos de todo lo que es emprendimiento en cualquier área del ejercicio profesional de cualquier colega, en montar una empresa, porque son los mismos delineamientos, pues obviamente en la parte médica habrá algunas estructuras especiales, pero lo que quiero decir es que este tema es válido para todo el mundo, que hacer empresa no es pecado, que así seamos médicos, nosotros estudiamos para vivir de la profesión y ejercerla y vivir de ella no es pecado, lo que pasa es que hay que hacerla con ética y todo eso es lo que yo explico en este conversatorio que vamos a tener, y nos van a hacer la moderación dos personas que saben mucho del tema, que no son médicos, que han trabajado toda la vida en el sector privado, como son Adrián Hernández Aldana y Héctor José Murcia Cabra, que van a hacer la moderación. Entonces, los invito para el 21 de octubre a las 6 de la tarde. Óigame, Bueno. qué pena, Jorge, discúlpeme, déjeme meter la cucharada y aprovecho que todos estamos porque a veces nos olvidamos de las personas que nos ayudan tanto y yo quisiera pasar un poquito de atrevido, pero yo quisiera felicitar a nuestra coordinadora, la que ustedes ven en sus correos mandándole los recordatorios de las reuniones por todas las semanas. La jefe Cristina, nuestra jefe Cristina, acaba de completar su primera maratón de Nueva York con su medalla. Chicago, creo que fue Chicago. Perdón. Entonces El era para domingo. que todos seamos partícipes de su hazaña atlética. Gracias, Rodrigo, por el comentario. Precisamente hubiera querido que esté Cristina, pero está regresando mañana y corrió la maratón de 42 kilómetros en Chicago. Eso es digno y bueno, es la persona que nos maneja toda esta parte de comunicaciones desde CIMIN y está siempre en las reuniones culturales nuestras, organizando todo, manejando la logística. Hoy la está reemplazando David, que es todo el director de sistemas de CIMIN. Bueno, no me queda más que agradecer nuevamente a Esteban, a David Corredor, al profesor y amigo William Arbeláez por esta excelente moderación del conversatorio, y desde ya ustedes pueden entrar por CECIMIN YouTube y queda grabada como fue estas horas y 35 minutos, donde pues mucha gente que no pudo entrar hoy, ustedes pueden decirle que por ahí pueden oír este excelente conversatorio. Bueno, Gracias, doctor Ramírez. en Nueva York nos está acompañando David, que ya está haciendo tanto frío, David, que lo veo ahí bien protegido. Sí, está ya enfriando por acá. Sí, sí, mediados de octubre ya comienza
a ponerse Empezó frío tarde, pero ya está empezando el frío, sí, señor. en Nueva York. Bueno, no me da envidia. Muy bien, gracias a todos los asistentes y nos vemos en 8 días. Muchas gracias. En 8 días. Gracias, William, Muchas gracias, nuevamente. buenas noches. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, Daniel. Benito. A todos.